¿Qué tal? Buena tarde. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a abordar dos nuevos temas, ya como parte final de nuestro curso de Derecho del Trabajo. Y continuando un poco con el tema de la semana anterior, con esta cuestión de la libertad de asociación y los sindicatos, pues agotábamos entonces estas condiciones de que la representación social y la representación empresarial de los trabajadores siempre tiene que estar privilegiada de acuerdo a los estatutos de la Ley Federal del Trabajo, pero siempre en protección y defensa de los intereses de los trabajadores y, bueno, en un momento dado también de los patrones, pero principalmente se va a ejecutar a lo que son los trabajadores. Ahora, vimos perdón, la naturaleza jurídica de lo que fue el sindicato, que es esta reunión entre dos o más trabajadores que para efectos y requisitos de la Ley Federal del Trabajo se necesitan mínimo 20 para poder constituir a una organización llamada federación, confederación y desde luego sindicato. Entonces, en esta parte la representación sindical va a quedar a cargo de sí, del secretario, pero también de los líderes de cada planilla para los estatutos que marca la Ley Federal del Trabajo y esas características que hacen la representación misma, que es mejorar las condiciones de los trabajadores y sobre todo operar bajo un régimen democrático, porque recordemos que el sindicato es una figura que se da a través de la elección del sufragio, por medio del sufragio. Y entonces en esta condición también el sindicato va a operar en esa tesitura de tutela de derechos para mejora siempre de las condiciones laborales. Ahora, de esta figura se van a desprender dos subfiguras jurídicas y sobre todo como acto jurídico, lo que son los contratos colectivos y los contratos ley. En el contrato colectivo ya sabemos que tiene que ser reconocido y sobre todo amparado por el sindicato, pero también reconocido por el patrón. Y en el contrato ley establecíamos esas figuras de reconocimiento a través de un procedimiento legislativo o un proceso, o algo equiparado más bien al proceso legislativo. ¿De acuerdo? Pues sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con esta libertad de asociación. Y es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando no se reconocen los derechos de los trabajadores, nosotros podemos emplazar a los patrones a una figura llamada la huelga. ¿Sí? Vamos a ver esta parte primero de las nociones jurídicas, pero también me voy a meter aquí un poquito en temas de derecho procesal laboral para que entendamos cuál es el procedimiento de la huelga cuando ya el patrón no quiere reconocer esos derechos de asociación y sobre todo no quiere reconocer a los sindicatos y cuando más no desea reconocer los contratos colectivos. ¿De acuerdo? Voy a permitir compartir pantalla para que veamos agotando este tema. Ok, procedimiento de huelga. Bueno, vamos a entender al procedimiento de huelga como esta parte, aquí en el esquema les voy a ejemplificar cuál es el procedimiento. Primero se va a presentar un escrito inicial y se le va a adherir a ese escrito inicial un pliego de posiciones o de peticiones que se le va a notificar al Consejo de Prehuelga, ¿sí? En un periodo de 24 a 48 horas se debe de hacer entrega al patrón copia del escrito en donde se le está haciendo saber que se está emplazando a huelga. El patrón tendrá las mismas 24 a 48 horas para contestar a esa notificación y sobre todo se va a suscitar o se va a desahogar una audiencia de conciliación. Si en esa audiencia de conciliación no se hallan los acuerdos necesarios y pertinentes de acuerdo con las demandas de los trabajadores, la huelga puede estallar o debe estallar. Vamos a ver más adelante también cuando la huelga es inexistente, porque tiende a ser característica muy principal que la huelga pudiera contener elementos de no reconocimiento jurídico. Por lo tanto, esa huelga puede ser inexistente porque no se ha emplazado al patrón o porque no se le dio previo aviso. Tendrá que correr 3 días, ¿para qué? Para que el traslado de las partes
celebren una audiencia de calificación de la huelga y se ofrezca esa resolución de existencia o inexistencia de la misma y sobre todo cuándo terminará la huelga, en qué condiciones debe terminar la huelga. Ajá. Entonces, más o menos así es el esquema del procedimiento de huelga. Bien, desde su concepto básico, la huelga la vamos a entender como esa suspensión total o bien temporal de labores que se va a llevar a cabo por una coalición en donde van a estar establecidos los derechos de defensa de los trabajadores, a su vez también de los intereses patrimoniales. Resulta como un derecho de defensa de los sectores obreros, pero bien organizados, y sobre todo que la huelga se considera un mecanismo o un medio legítimo de carácter fundamental para que los trabajadores y las organizaciones promuevan, defiendan y dispongan a sus intereses económicos y sociales como un derecho y no simplemente como un acontecimiento o hecho social. ¿De acuerdo? Ahora, su naturaleza jurídica y base constitucional la vamos a encontrar dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego en diversas leyes laborales partiendo de la Ley Federal del Trabajo. Su base legal va a estar constituida en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos conceptualiza de nueva cuenta que la huelga es esa suspensión temporal del trabajo que se va a llevar a cabo por una coalición de trabajadores. Entonces, la huelga, al ser un derecho de coalición, se entiende como esa reunión organizada para defensa de intereses comunes, pero también de intereses patrimoniales que están afectando al reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores. De acuerdo con las fracciones 16ª, 17ª y 18ª del artículo 123 en su apartado A de la Constitución Política, el reconocimiento de la huelga se da por un derecho social a partir de su reforma de 1917 y va a entrar en reglamento de acuerdo a la normatividad sustantiva en los artículos 440 al 469 y de forma procesal en los numerales 920 al 938 que hacen a la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿qué naturaleza y formas existen en la huelga? Bueno, la naturaleza de la huelga en primera línea es laboral. ¿Por qué? Porque es progresista, porque va a mejorar a esas condiciones generales, pero también particulares de cada trabajador miembro del sindicato. Dos, es un derecho sindical porque al estudiar esa mejora y esa defensa va a propiciar mejores intereses sindicales y sobre todo va a proteger esos intereses sindicales. Tercero, es político. ¿Por qué? Porque al incluir a los sindicatos de los trabajadores, el Estado los reconoce de manera sustancial y sobre todo con el elemento cuarto, da una característica de solidaridad y simpatía. ¿Por qué? Porque se debe de apoyar a los movimientos de huelga y sobre todo, se deben o no se deben generar salarios caídos porque apoyar una huelga no es que estén los principales titulares del derecho, pero sí se van a privilegiar esas condiciones del aspecto salarial. ¿Qué formas de huelga existen? Bueno, la huelga puede ser total, parcial, a un ritmo lento, a una sujeción de reglamentos. En el primer elemento, la huelga puede ser total, ¿por qué? Porque es el paro de todas las labores materia fuente del trabajo, ¿de acuerdo? Y que en esta tesitura, si tú ya emplazaste a tu patrón a un emplazamiento, perdón, si tú ya emplazaste a tu patrón a una suspensión de labores, esta huelga va a suspender completamente esa fuente de trabajo. ¿Sí? Pueden pararse todas las actividades de la empresa. Ahora bien, puede ser parcial porque solamente algunas áreas determinadas pudieran suscitar el paro de las labores, sobre todo con empresas que trabajan bajo insumos de procesamiento, como es el gremio de los alimentos, como es el gremio de la metalurgia, como es el gremio hasta cierto punto de los metales, el petróleo y desde luego los servicios básicos de la población en general. La huelga es una condición a ritmo lento, ¿por qué? Porque pueden pasar algunos tiempos siempre y cuando no se perjudica a la empresa, porque los fines de la huelga tampoco es dañar a las empresas, sino más bien que se les reconozca a los trabajadores esa condición de los estatutos establecidos en el sindicato, pero también ante la Ley Federal del Trabajo,
y desde luego ante la propia Constitución. Por eso la huelga se tiene que sujetar a reglamentos cuando no permiten la debida fluidez de las condiciones laborales de trabajo. Fundamentos de la huelga en México y en los tratados internacionales. Bueno, la huelga es un derecho social y sobre todo se va a convertir en una garantía de seguridad social porque está prevista en la Constitución Federal en el apartado A del artículo 123 dentro de las fracciones 17ª y 18ª. Es un derecho humano fundamental que se contempla en tratados internacionales y sobre todo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de su artículo 8.1, inciso D, y el Protocolo de San Salvador, dentro del artículo 8.1, inciso D. Es decir, que con esta progresión de los derechos humanos, la huelga está en estos momentos contemplada también como parte de los DESCA, ¿sí? Y esta parte de los DESCA la tutela el artículo 4º constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a esas condiciones laborales dignas. Que este artículo 4º constitucional también se relaciona con los preceptos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero también de los reconocimientos a los estatutos ya mencionados en este apartado 2. Desde luego que el derecho de huelga también es perteneciente al trabajo digno y decente. ¿Por qué? Porque hay un respeto irrestricto a este derecho previsto en el artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo. Cuarto, nos marca la libertad del trabajo. ¿Por qué? Porque solamente cuando se ofendan esos derechos de sociedad es cuando se declara la huelga. Y sobre todo, que se instruya y se sustituya a los huelguistas en trabajo sin haberse resuelto el conflicto atenta contra la ley, salvo en casos de personas que se dedican a los servicios de emergencias, ¿sí? Ahí es cuando momentánea, temporal o provisionalmente se puede sustituir a los trabajadores, ¿de acuerdo? Ahora bien, apoyada por la mayoría de los trabajadores, esa minoría de trabajadores que pretendan reanudar labores o que deseen estar trabajando de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Federal del Trabajo, deberán establecer las condiciones del por qué se debe reconocer la huelga y sobre todo que la huelga dentro del esquema jurídico tiene que estar debidamente contemplada bajo los estatutos, tanto del sindicato como del contrato colectivo, como de la propia Ley Federal del Trabajo. Quinto criterio, los trabajadores, desde luego, de confianza no participan en estos recuentos de huelga. ¿Por qué? Porque se determina mayoría de los casos en los artículos 183 y 931, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, donde los trabajadores al servicio de los dueños, de los que pertenecen al Consejo de Administración, de los que pertenecen a las mesas directivas, se consideran trabajadores de confianza y por lo tanto ellos no deben participar en la huelga. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a establecer que la huelga puede haber esta sanción hacia los dirigentes y sobre todo a los operadores de la misma figura. ¿Por qué? Porque en esta condición nosotros vamos a generar siempre el resultado de que los representantes legales de los sindicatos quisieran extorsionar a los patrones para promover huelgas. Eso es una conducta antijurídica. Y sobre todo, que por vía jurisdiccional el empleador tenga el derecho de nulificar y cancelar a través de estas condiciones al sindicato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 369, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Sobre todo que de conformidad con los artículos 448 y 902 de la propia legislación, esta acción realizada por el sindicato suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica, salvo en dos criterios: cuando por escrito se manifiesta el sometimiento ante el tribunal o bien las huelgas en solidaridad. Octavo criterio: si no se ejerce ese derecho de huelga para la revisión de un contrato colectivo de trabajo o contrato ley de acuerdo con el numeral 450, fracciones 2 y 3 de la legislación laboral, el emplazamiento a huelga prorrogará su vigencia de acuerdo con los artículos 400 y 420 de la legislación. Sin embargo, una vez estallada la huelga, debemos establecer los emplazamientos por firma, constancia y sobre todo representatividad prorrogada con una vigencia de por lo menos 6 meses mientras dure el conflicto. Esto va en acorde al 397 de la Ley Federal del Trabajo. Décimo criterio: la huelga
es un procedimiento de carácter jurisdiccional. ¿Por qué? Porque este debe ser tramitado ahora ante los tribunales laborales del Poder Judicial federal o local y de acuerdo al tipo de sindicato que pertenezca en su rama industrial, conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado A, en su fracción 31ª. Por lo tanto, la huelga es un derecho, es un movimiento social, más no es un juicio. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en esta parte, la huelga, al no ser considerada un juicio, necesita sí de establecer condiciones para que sea reconocida de acuerdo a los criterios propios del derecho de asociación. Y entonces es aquí donde nosotros vamos a empezar a ver que la materia de la huelga, cuando ya es receptada, necesita establecerse en esta parte de cómo nosotros vamos a establecer que la materia de los tribunales proporcionarán servicios todos los días del año. O sea, es decir, cuando las huelgas receptoras en los tribunales deben proporcionar sus servicios todos los días del año, esto de acuerdo con el 712 bis de la Ley del Trabajo, las empresas deben tener guardias permanentes, asimismo los tribunales. ¿Para qué? Para que recepten documentos y promociones que emplacen a las empresas a huelgas. ¿Sí? Esto de acuerdo con el numeral 928, fracción tercera. Ahora, para el procedimiento de huelga, todos los días y horas son hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 716 y 928, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué nos referimos con días hábiles? Incluidos los días sábados y domingos, porque para efectos de ciertas promociones y ciertos criterios en la materia procesal, nosotros establecemos muchas veces que hay días naturales y hay días hábiles. En este caso, la huelga va a establecer que los 7 días de la semana son hábiles y a su vez son naturales. ¿Para qué? Para estar de acuerdo con las unidades receptoras de los tribunales en esa proporción de servicios durante todos los días del año. ¿Sí? Desde luego que por incompetencia o rebeldía del patrón no se suspenden los efectos, sobre todo procesales de la huelga, de acuerdo al 927, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el objeto de la huelga? Bueno, el artículo 450 de la Ley Federal establece que el objeto de la huelga es el reconocimiento de los sindicatos obreros para ejercicio del procedimiento bajo los siguientes criterios. El primero de ellos, que se haga un equilibrio entre los factores de la producción, es decir, entre las fuerzas productivas primarias, secundarias y terciarias y la fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para que estos a su vez obtengan mejores condiciones y mayores ejecuciones salariales. El segundo criterio es la celebración y revisión de los contratos colectivos y el contrato ley. A su vez también el reconocimiento de ese contrato colectivo ya como una parte de coalición o de federación. El tercer criterio es que cuando se susciten violaciones a los contratos colectivos de trabajo y al propio contrato ley, se exige el cumplimiento de ellos mismos a través del emplazamiento a huelga. El cuarto criterio establecerá el cumplimiento sobre el reparto de utilidades. Quinto, que al ser un derecho social, un derecho de asociación, reconoceremos la solidaridad y simpatía a través de patrones y trabajadores y sobre todo el sexto criterio, que puede suscitarse también la huelga para hacer las revisiones salariales año con año, de acuerdo a los tabuladores establecidos en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Ok? Desde luego que la huelga necesita de formalidades. Y una de las formas es ese escrito dirigido al patrón acompañado del pliego de posiciones o de peticiones en donde se señala el objeto del por qué se van a suspender actividades y sobre todo señalando el día y la hora. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos un término de prehuelga, ¿sí? O sea, tú ya le estás avisando al patrón que vas a suspender labores. O en esos momentos que tú ya le estás avisando, decides cuando menos parar con una parte proporcional de las actividades. Ahora, este escrito se presentará por duplicado con el expediente y el traslado ante la acreditación de personalidad y personería y sobre todo que se promueva ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por lo tanto, en la materia de contratos colectivos de trabajo,
el aviso debe presentarse con 6 días de anticipación a la fecha de estallamiento. Y se tratándose de servicios públicos de los municipios o los estados de la federación, con mínimo 10 días contados a partir de la notificación del patrón. En los contratos ley son 30 días o a veces más con anticipación para que se le dé aviso al patrón. Y sobre todo, con el acompañamiento de la constancia de representatividad en caso de que se haya firmas del contrato colectivo de trabajo o cuando sea la firma del contrato ley, las debidas certificaciones de registro de esos contratos y la solicitud ante autoridad registral de acuerdo con la fracción sexta del artículo 920 de la propia legislación laboral. ¿Qué etapas marca el procedimiento de huelga? Bueno, tiene 3 etapas. Por un lado, la presentación del pliego petitorio ante el Tribunal Laboral, porque también se le debe dar aviso al Tribunal Laboral. 2, que se deba emplazar a huelga hasta antes de la suspensión de labores, es decir, una prehuelga. Y 3, el estallamiento mismo ya hasta sus conclusiones y efectos jurídicos. ¿De acuerdo? Aquí les dejo este criterio jurisprudencial de cómo define la Suprema Corte de Justicia de la Nación el procedimiento de huelga a través de las jurisprudencias segunda diagonal J79 diagonal 98 con número digital 195.400 de la novena época con fecha de octubre de 1998. ¿Sí? Para efectos de presentación del escrito inicial y pliego de posiciones, se va a iniciar con esas peticiones por duplicado entre el Tribunal Laboral y sobre todo, ¿qué es lo que se le está solicitando al patrón? ¿Qué derechos consideramos que se han violentado? Y sobre todo, que la huelga, al ser una instancia para procesal, porque no es un juicio, necesitamos primero el efecto conciliatorio. Necesitamos dilatar un tanto ese estallamiento de huelga a través de las pláticas conciliatorias con los patrones, ¿sí? Y sobre todo, que al dirigirse ese escrito al patrón, se formulan las peticiones y el propósito de ese estallamiento de huelga. Y tienen que ser satisfechas para los trabajadores de acuerdo con el numeral 450. De lo contrario, se señalarán fecha y hora en que se deben suspender las labores y ahí es cuando se da el término de la prehuelga. Si desde luego el empresario a través de la empresa o el establecimiento están ubicados en un lugar distinto de los tribunales, el escrito puede presentarse ante el órgano jurisdiccional más próximo siempre y cuando guarde entidad y jurisdicción y sobre todo competencia en la misma zona donde se ubica la empresa. El órgano de autoridad que haga el emplazamiento debe remitir el expediente cuando menos 24 horas siguientes al tribunal competente y avisar telefónicamente o por cualquier medio electrónico al patrón de que ha sido emplazado a huelga. El aviso o la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender actividades y cuando menos 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos porque no pueden dejar en estado de desprotección a la ciudadanía. Sobre todo que el término debe contar a partir del día y la hora en que el patrón es notificado. Cuando la huelga de verdad tenga un objeto de obtener del patrón o los patrones la celebración de un contrato colectivo o un contrato ley, se debe anexar el emplazamiento de constancia de la representatividad que ya previamente vimos en la sesión anterior, expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que da reconocimiento y certeza jurídica a la creación de los sindicatos y sobre todo a la creación de estos documentos llamados contratos colectivos. ¿De acuerdo? Ahora, que de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo, se deberá mencionar el efecto del contrato celebrado, naturaleza jurídica y sobre todo de naturaleza colectiva con la empresa, al señalar el número de folio o registro ante la autoridad competente en materia laboral. Ahora, por otro lado, cuando este objeto tenga la naturaleza de equilibrar los factores de la producción, se debe dar una exigencia al cumplimiento de los contratos colectivos o contratos ley de la empresa. ¿Por qué? Porque al violarse derechos fundamentales, se debe exigir esa participación de mayoría de los trabajadores. Pero a su vez también el cumplimiento del reparto de utilidades. Esta huelga se considera como solidaria o simpática.
y sobre todo que al exigir la revisión de los salarios contractuales, estableceremos la naturaleza de los artículos 399 bis y 419 bis de la legislación laboral. Y en estas condiciones, muchachos, estableceremos que la revisión contractual debe acreditar varias condiciones del emplazante. ¿Por qué? Porque es titular del contrato colectivo o del contrato ley, ese administrador que desea certificar los registros de los contratos colectivos en atención a quién, a lo que es el Registro Federal de Conciliación, ¿sí? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, así establecido el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, deberemos nosotros emplazar siempre con días de anticipación a los patrones. Ahora, obviamente, el Centro Federal tiene que dar una cédula de notificación en la etapa de prehuelga. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer que el emplazamiento ante el tribunal se debe dar con las facultades necesarias en la etapa de conciliación. Recordemos que antes de llegar a un juicio laboral o de llegar al estallamiento de huelga, se debe agotar siempre la naturaleza jurídica de cómo es de cómo se da esta detentación de la conciliación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en esta parte de lo que es la naturaleza de la huelga, cuando ya se emplaza al patrón, se debe haber presentado un pliego de peticiones con el emplazamiento propio ante el tribunal y sobre todo en estricta responsabilidad se debe hacer llegar al patrón copia del escrito para que él se dé por enterado que está emplazado a que le van a suspender actividades de la propia empresa. Y este emplazamiento tiene que ser dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del documento. Por lo tanto, la notificación es un acto procesal que el tribunal debe emitir. ¿Para qué? Para que en el término de aviso el depositario de la empresa se dé por avisado que hay atribuciones y responsabilidades inherentes a cargo de los trabajadores que van a emplazar a huelga a ese patrón. Entonces, en esta condición, siempre el patrón va a lo que es esta parte de cómo se da por notificado y sobre todo que en términos de los avisos, nosotros debemos establecer 48 horas por parte del tribunal. ¿Para qué? Para que sea lo solicitado y sobre todo que se expida la certificación de asistencia o no del emplazamiento de huelga promovido en contra del centro de trabajo. Muchas veces los patrones o los representantes de los mismos se niegan a recibir estas notificaciones de manera dolosa. Eso es, híjole, bien complicado. ¿Por qué? Porque si tú ya estás haciendo caso omiso, te puedes meter como patrón en serios problemas. Y sobre todo que finalmente cuando se trate de derechos colectivos, pues quien va a tener esa gane siempre va a ser el trabajador o el sindicato. ¿De acuerdo? Desde luego que el patrón tiene 48 horas posteriores a la notificación. ¿Para qué? Para presentar su contestación de escrito al tribunal y establecer las condiciones del por qué la huelga pudiera ser nula o en su defecto inexistente. Esta contestación también debe ser exhaustiva y en acorde al pliego de peticiones para oponer las excepciones y defensas de acuerdo a las características de falta de personalidad, ¿sí? Casos en que no se dará trámite del emplazamiento de huelga, bueno, cuando este trámite no se dé entrada, siempre y cuando no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, que sea presentado este escrito o este emplazamiento por un sindicato que no sea titular del contrato colectivo o con el contrato que se ha celebrado con el administrador del contrato ley. Del tribunal, antes de iniciar el trámite, deberá cerciorarse de todos los requisitos legales y sobre todo notificarle personalmente al patrón sobre la resolución promovente o bien notificarle a ese sindicato o a esos trabajadores que su escrito es improcedente. ¿Por qué? Porque el sindicato no corresponde al que está establecido en la empresa. Suspensión de toda ejecución de sentencia. Bueno, la ley desde luego va a tutelar los derechos de los trabajadores a manifestar lo acontecido en el numeral 924, partiendo de la notificación del pliego de peticiones y sobre todo que con el emplazamiento a huelga deben suspenderse todas las ejecuciones de sentencia. Ahora, tampoco se pueden presentar o practicar embargos, aseguramientos, diligencias de desahucios en contra de las empresas o establecimientos. ¿Por qué?
porque tampoco se pueden secuestrar bienes del local que se encuentren instalados salvo al estallamiento de la huelga. Sobre todo, para asegurar los derechos de los trabajadores, especial y concernientemente a lo que son indemnizaciones, salarios, pensiones y otras prestaciones que ya se hayan devengado, hasta por el importe acontecido a 2 años de salarios del trabajador. Dos, créditos derivados por la falta de pago de las cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tres, que se asegure el cobro de las aportaciones que el patrón tenga obligación para efectuar ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, es decir, el Infonavit, y además de los créditos fiscales. Deberemos establecer, de acuerdo a estos criterios del artículo 924, que siempre darán derechos de preferencia a los trabajadores sobre los créditos que se refieran a las fracciones 2, 3 y cuarta del precepto ya establecido. Y sobre todo, que con excepción de los casos señalados en las fracciones que ya se mencionaron, se debe practicar sin afectar esos procedimientos de huelga. ¿Qué hay de los servicios públicos para la huelga? Bueno, ¿qué se entiende por servicios públicos? Bueno, pues los servicios primarios que hablan de movilidad, que hablan de transporte, que hablan de comunicación. Es decir, que se entiende por servicios públicos aquellas comunicaciones y transportes a cargo de empresas o establecimientos que dediquen el servicio de autotransporte de carga, autotransporte de pasajeros, el servicio ferrocarrilero, los buques y las aeronaves. Las condiciones de luz y energía eléctrica, empresas que están generando y produciendo luz y energía eléctrica para todos los ciudadanos y las propias empresas, la propia administración pública, los servicios de limpia que son tan importantes día con día. Se ha dado la situación de que muchas veces los servicios de limpia paran 1 o 2 días o hasta una semana o un mes y las ciudades están hecho un caos. ¿Por qué? Porque la basura se acumula y se convierte en un foco de infección. Desde luego, los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de poblaciones, es decir, lo que es el tratamiento y distribución de agua potable para algunas poblaciones que están carentes del suministro a través de la red pública de abastecimiento. Los servicios de gas, porque aquí también establecemos que el gas es un bien de consumo primario y sobre todo generan beneficio a la colectividad, es decir, a los ciudadanos, los sanitarios, aquellas empresas que se encuentren a cargo de los servicios preventivos, terapéuticos, diagnósticos, rehabilitadores y promoción del mantenimiento de la salud dirigida a los ciudadanos, es decir, el servicio de hospitales, el servicio de clínicas, el servicio de ambulancias también podría entrar aquí. Desde luego los servicios de hospitales, aquellas empresas o establecimientos de carácter público y privado que otorguen servicios hospitalarios para atención de personas en cuidados intensivos, unidades de diagnóstico, laboratorios, salas quirúrgicas o cirugías ambulatorias. Los cementerios, no nos olvidemos de los cementerios porque todos los días la gente fallece y esas empresas deben realizar un trabajo importantísimo, pero sobre todo para inhumar, exhumar, reinhumar cadáveres o sobre todo los restos humanos que son incinerados o bien áridos. Los de alimentos, desde luego. Cuando se refieren a artículos de primera necesidad, siempre que se afecte una rama de este servicio, empresas y establecimientos deben dedicar producción a la canasta básica, como es el maíz, el frijol, las sémolas, el arroz, el azúcar y sobre todo el trigo, entre otros que siempre y cuando se vea afectada una rama industrial completa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el esquema de lo que es la audiencia de conciliación. El primer paso es presentar el pliego de peticiones, dándole entrada y sobre todo a la figura de la prehuelga. ¿Para qué? Para que esta presentación del emplazamiento y el pliego de peticiones se haga ya de carácter para procesal y se emplace al patrón. Una vez que el patrón ha sido emplazado, podrá solicitar que se extienda, perdón, el término de la prehuelga para que él revise ese pliego de peticiones. Y aquí se dará como cuarto paso la figura de la prehuelga. ¿Para qué? Para que se reúnan tanto los patrones como los trabajadores en una audiencia de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y puedan llegar a un acuerdo. Si las partes no llegan a un acuerdo, a una conciliación, ya con este término de la propia conciliación se termina el periodo de prehuelga, pero si no hay un acuerdo de conciliación, estallará la huelga.
Si los trabajadores no asisten, ¿qué sucede si alguna de las partes no asisten a una conciliación? Pues obviamente la huelga se declara inexistente y sobre todo no correrá término para la suspensión de labores. El tribunal puede emplear los medios de apremio para sancionar a los patrones o a los trabajadores que no se presenten a la audiencia de conciliación. Porque recuerden que hoy día es requisito imperante agotar la conciliación antes de un estallamiento de huelga o bien antes de una demanda laboral. ¿Qué es la audiencia de conciliación? Bueno, pues es ese acuerdo inicial en donde se emplaza a huelga al patrón y que el tribunal señala fecha y hora para abrir un periodo llamado prehuelga y que se celebre una audiencia de conciliación en donde podrán intervenir los conciliadores para buscar una negociación beneficiosa para las partes intervinientes en el centro de conciliación competente. Y lo ideal es que se propongan sobre todo estas condiciones de llegar a acuerdos. Sobre todo que en caso de que no exista una propuesta, el conciliador deberá prevenirlos y sobre todo procurar avenirlos conjuntamente. Y sobre todo que con el juez se prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, pero principalmente la justificación o injustificación de la huelga. ¿De acuerdo? La audiencia, desde luego, puede ser diferida a petición del sindicato o de ambas partes, pero no solo a petición de la empresa o establecimiento emplazada a huelga, sino que también se necesita de la voluntad del sindicato emplazante. ¿Para qué? Para solicitar esa solicitud de diferir la petición de el establecimiento prehuelga. ¿Ok? El desarrollo de la audiencia de la conciliación tiene que darse bajo los elementos del numeral 927 de la Ley Federal del Trabajo, bajo las normas siguientes. La fracción primera nos establece que si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego de peticiones, el tribunal debe resolver previamente la situación y en caso de declarar infundada, se debe continuar con la audiencia. ¿Para qué? Para que el tribunal determine si está fundado y motivado el hecho que presenta el secretario general o apoderado legal del sindicato y sobre todo que si no se tuvo esa legitimación de carácter activa de estas dos personalidades, se puede realizar un trámite y mandar al archivo como un asunto totalmente concluido. ¿Por qué? Porque la falta de personalidad o de personería en estos elementos establecen condiciones en donde la huelga sería nula o inexistente. En la fracción segunda, si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no se corre traslado ni término. ¿Por qué? Porque la suspensión de labores no puede tener efectos. Y sobre todo se debe continuar la audiencia hasta que comparezca tanto el sindicato emplazante a huelga y el patrón para que corran los términos de suspensión de labores en la empresa o el establecimiento de acuerdo a lo establecido en la ley. El tribunal debe, desde luego, emplear medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a las audiencias de conciliación con fundamento en el artículo 731 de la legislación laboral y buscará avenir a que las partes lleguen a un arreglo favorable para los intereses propios de patrones y de trabajadores. La fracción cuarta nos da esta referencia al artículo 920 en su fracción 2, que no se deben suspender las audiencias de conciliación ni por rebeldía del patrón por concurrir a ella. Solamente en caso de que se haya presentado un órgano ante el tribunal o el órgano jurisdiccional más próximo o aquella autoridad política de mayor jerarquía que se ubique dentro de la misma ubicación de la empresa o el establecimiento para que se dé aviso telefónico ante el tribunal competente del por qué no se está presentando ese patrón a las audiencias. Fracción quinta. Si después de emplazado el patrón a petición del sindicato, se debe solicitar una prórroga o ampliar el periodo de prehuelga, solamente por una ocasión y hasta por un periodo de 30 días. Después, tanto empresas como sindicatos deben estar atentos a los recursos públicos porque no se puede prorrogar por un plazo mayor. Entonces, de admitirse las prórrogas adicionales, el tribunal queda a criterio para qué, para que sea él quien exista esta causa justificada. Si no, será el sindicato a petición de parte quien considere pertinente o conveniente seguir o dilatar esas pláticas conciliatorias. En caso del contrato colectivo de trabajo inicial o la celebración de convenios de revisión de los contratos colectivos, y si no está aprobado por los trabajadores en términos de lo previsto en el numeral 390 fracción segunda, el sindicato puede prorrogar, sí, un periodo de prehuelga hasta por 15 días máximo. Y en esta condición el tribunal, si es que así lo amerita, puede autorizar que esa prórroga se extienda hasta por un máximo de 30 días
siempre y cuando el sindicato lo solicite y se haya una característica de justificación al momento de promover esa dilación. Obviamente, con independencia de los párrafos anteriores, si las partes llegan a un común acuerdo para prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga, obviamente se puede llegar a un objeto conciliatorio. ¿Por qué? Porque la prórroga no puede tener una duración que afecte derechos a terceros. La prórroga solamente podrá extenderse o consolidarse cuando estas prórrogas estén establecidas. ¿Para qué? Para consolidar ya los efectos o bien de estallamiento o en su defecto de los acuerdos ya conciliatorios. Bien, ahora, en esta condición, desde luego, el sindicato emplazante puede solicitar prórrogas. ¿Para qué? Para que se difieran las audiencias y con causa justificada llegar a un convenio con las empresas y establecimientos, siempre y cuando no afecte los derechos de los trabajadores o bien de terceros. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, tratándose de emplazamientos a huelgas por firma de contratos colectivos o por obra determinada, el periodo de prehuelga no debe exceder del término de la duración de la obra. De lo contrario, la huelga quedará con efectos nulos e inexistentes. Desde luego que mientras exista la fuente de trabajo por una obra determinada, se debe determinar el tiempo de prehuelga, pues de exceder ese término ya no habría cómo exigir una suspensión de labores. Obviamente, si las partes no llegan a un convenio o arreglos conciliatorios, debe quedar firme la fecha y hora para el establecimiento y sobre todo el estallamiento de huelga. ¿Por qué? Porque las partes van a estar de común acuerdo firmar un convenio hasta antes de la suspensión de labores de la empresa. Sin embargo, una vez llegando a un acuerdo, debe quedar establecido que esta huelga ya no tendría efectos de estallamiento, pero si no se llega a un acuerdo, un convenio, la huelga debe estallar inmediatamente. ¿Qué normas se deben observar en los procedimientos de huelga? Bueno, desde luego que la huelga no puede ser aplicable a través de las reglas generales respecto de términos para hacer notificaciones de las cuales deben surtir efectos jurídicos las fechas ya establecidas. Todos los días y las horas, como ya lo referí, serán hábiles para efecto, sobre todo de promociones ante el tribunal, porque este debe tener guardias permanentes. No serán denunciables tanto el tribunal como el conciliador en el Centro Federal de Conciliación. Solo se debe admitir el incidente de falta de personalidad cuando haya de promoverse por el patrón en el escrito de contestación al emplazamiento o bien por los trabajadores dentro de las 48 horas siguientes a que tengan conocimiento de la primera promoción los patrones. Sobre todo que el tribunal, dentro de 24 horas posteriores a la promoción, dictará la resolución correspondiente de si es lícito ese emplazamiento y qué efectos puede tener como estallamiento de huelga. Fracción quinta, no puede promoverse por cuestión de competencia. ¿Por qué? Porque el tribunal debe observar que se deben disponer cuando menos 24 horas para designar al tribunal competente que conozca de la causa y sobre todo que el tribunal incompetente, si no es facultad, tenga que remitir el expediente al órgano jurisdiccional que corresponda para que la huelga sea reconocida dentro de la terminología ya establecida. Desde luego que las actuaciones deben conservar validez en los términos en que la suspensión de labores se debe dar hasta que el tribunal competente notifique al patrón, no antes, porque de lo contrario la huelga ya tendría condiciones de nulidad o bien inexistencia, que es a lo que me voy a referir a continuación. La huelga va a ser inexistente dentro de los 72 horas siguientes cuando los trabajadores y patrones de la empresa afectados o terceros interesados soliciten al tribunal las causas siguientes: que la suspensión de labores se realiza con un número menor a los trabajadores que marcan los requisitos de ley, que no tenga objeto de los que están establecidos en los supuestos del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que no se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 920 de la propia legislación laboral. Y sobre todo, si no se solicita esa declaratoria de inexistencia, la huelga se considera inexistente. ¿Por qué? Porque el tribunal hará de la declaratoria y declinación correspondiente hasta la conclusión y el levantamiento del paro de labores de conformidad con los artículos 469 y 937 de la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí dentro del esquema del procedimiento de inexistencia de huelga,
Lo primero que se tiene que hacer es presentar el escrito de solicitud de la declaración de inexistencia de huelga. ¿Quién lo presenta? El patrón. Que el tribunal notifique a ambas partes sobre una audiencia. Que la audiencia califique a la huelga como un acto social y un acto jurídico legal. Que se presenten las pruebas necesarias para qué, para que se rindan posteriormente y sobre todo que se haga el recuento de acuerdo con el numeral 931 de la propia legislación laboral y que el tribunal resuelva si es existente o inexistente ese estallamiento a huelga. ¿De acuerdo? Ahora, el artículo 930 de la Ley Federal del Trabajo va a establecer que este procedimiento de declaración de inexistencia de huelga debe observar las siguientes normas. Que la solicitud se presente ante el tribunal por escrito acompañada de copia para cada uno de los patrones emplazados y, sobre todo, cada uno de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. ¿De acuerdo? En la cual se deben indicar las causas por las cuales no puede aducirse causas distintas a la naturaleza real de la huelga. En caso de inexistencia por causa de no ser mayoría de los trabajadores o de la empresa, se debe ofrecer la prueba de recuento. Segunda fracción, que el tribunal corra traslado de solicitud con todos sus anexos y sobre todo que se oiga a las partes en la audiencia de calificación de huelga. ¿Por qué? Porque aquí es donde también podemos ofrecer pruebas para que en un término no mayor de 5 días ya se le dé salida a esa notificación para que se celebre esta condición. Tercera fracción, que las pruebas deban referirse a las causas de inexistencia previstas en el artículo 459 de la propia legislación laboral, a solicitud se presente a terceros interesados y que comprueben además su interés legítimo, que el tribunal acepte únicamente aquellos requisitos que satisfagan las condiciones para un estallamiento y emplazamiento a huelga. Cuarta fracción, que las pruebas se rindan en audiencia de calificación de que la huelga es legítima y sobre todo que esas pruebas en concordancia con el artículo 776 de la materia laboral se haga un recuento para que se desahogue de acuerdo a las reglas previstas con el 931 y que en casos excepcionales el tribunal pueda diferir la recepción de pruebas que por su naturaleza no puedan desahogarse dentro de esa audiencia. Fracción quinta, que concluida la recepción y desahogo de pruebas, se resuelva sobre si este acto social llamado huelga es existente o inexistente en satisfacción tanto de patrones, pero principalmente de los propios trabajadores representados por el sindicato. ¿Qué es la prueba de recuento en la huelga? En este caso, si la huelga es inexistente o se considera inexistente, se puede alegar que el movimiento no está avalado por la mayoría de los trabajadores de la empresa o del establecimiento emplazado. Esto de conformidad con el artículo 459, fracción primera de la propia legislación, y sobre todo que el tribunal tendrá que demostrar la inexistencia de huelga en el recuento observando las siguientes características. La fracción primera, que únicamente se tenga derecho a votar los trabajadores de la empresa. Fracción segunda, que los considerados trabajadores de la empresa hubiesen sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. Esa es una práctica que tienen muchos los patrones. Cuando hay un estallamiento o un emplazamiento o se avecina un estallamiento de huelga, los patrones tienden a despedir a los trabajadores que estaban sindicalizados y eso pudiera dar condiciones propicias para que la huelga se declare inexistente. Por eso esta prueba es importantísimo, sobre todo cuando se presuma que no está avalada por la mayoría de los trabajadores que requisita el artículo 459 en su fracción primera. Obviamente, en esta prueba de recuento no tienen derecho a participar los trabajadores de confianza o los trabajadores que hayan ingresado a trabajar en la empresa con posterioridad a la fecha de presentación del pliego de peticiones, del cual se hace un emplazamiento de huelga del tribunal. Fracción cuarta, que en caso de inexistencia de huelga, el escrito debe anexarse, al escrito más bien debe anexarse el listado con los nombres completos de los trabajadores que ya fueron consultados para que se corra traslado a la contraparte. Es decir, que la contraparte del promovente para que se declare inexistente la huelga, sea el sindicato o coalición de trabajadores, debe exhibir en la audiencia de calificación de la huelga el listado de esos trabajadores que han participado en este movimiento con sus nombres completos y sobre todo que tengan derecho a participar de las consultas de recuento.
En el entendido que para preparar esa audiencia y diferirla a fin de desahogar la prueba, el voto es personal, libre, directo y secreto, porque este es uno de los requisitos también del derecho sindical, ¿sí? En esos listados deben coincidir esas partes que convengan elaborar un solo documento y el tribunal solo lo va a estipular como un padrón de trabajadores. En caso de existir diferencias sobre esos listados, se debe dar vista a las partes para que en la audiencia hagan las objeciones necesarias a ese listado, sobre todo por el patrón, que es la parte contraria. Y en este caso se debe abrir un incidentillo para que las partes ofrezcan y rindan pruebas relacionadas con las objeciones para que se substancie dentro de las 72 horas posteriores ese desahogo de pruebas ante el juez y sobre todo que va a elaborar el padrón que debe servir para el recuento. ¿De acuerdo? Dentro de la fracción octava, que posteriormente a los 5 días siguientes, el tribunal debe señalar lugar, día y hora en que debe efectuarse ese recuento y sobre todo que no deberá llevarse en un plazo no mayor a 10 días. ¿De acuerdo? Ese plazo puede prorrogarse, sí, pero a consideración del tribunal. Porque puede existir esa imposibilidad real y material de realizar un recuento. Y sobre todo que la consulta mediante el voto personal libre, directo y secreto debe ser ante presencia del juez o los funcionarios del tribunal que el juez decida. En su fracción novena, que se debe dar una consulta inicial, ¿para qué? Para que con la presencia de las partes que se asistan, se instalen una especie de mamparas o casillas para el cruce de boletas en secreto y que las urnas sean de carácter transparente para que cada voto se deposite con verificación de que se encuentran vacías y sobre todo sin leyendas de alguna naturaleza. Por eso la fracción décima establece que la identificación del trabajador puede ser con credencial de elector expedido por el Instituto Nacional Electoral, debe proceder el ingreso de los trabajadores con el derecho a voto y se debe dotar de una boleta a cada trabajador efectuar el sufragio. ¿De acuerdo? Ahora bien, que la consulta para asegurarse esa secrecía de voto no debe aparecer en las boletas ni en listado señal o datos que permitan identificar el folio de las boletas, sobre todo porque el trabajador debe establecer que el voto es a favor de la huelga y no en contra, o bien que el voto puede ser a favor o en contra de la huelga. Este volante debe estar establecido a través de qué? De una marca y en el interior de la mampara deberá doblarla y depositarla en la urna correspondiente, retirándose con toda responsabilidad del lugar de votación. Esto es más o menos como las elecciones federales o locales del INE, pero aquí estamos estableciendo el por qué esta parte de la prueba de recuento de la huelga. ¿De acuerdo? Ahora bien, al término de la diligencia o consulta de votación, el funcionario judicial debe proceder a practicar ya el escrutinio con la apertura de las urnas y se va a extraer cada una de las boletas examinándolas para que se corrobore su autenticidad y se exhiban a la vista de los representantes de las partes como observadores autorizados por el tribunal. Las boletas no cruzadas o marcadas en unos recuadros o falsas deben obtener la característica de ser nulas. En la fracción decimocuarta, que al término del escrutinio, el funcionario del tribunal debe proceder al recuento de votos y lo debe anunciar ese resultado en voz alta. Fracción decimoquinta, que una vez terminada la diligencia se debe levantar el acta e invitar a los representantes de las partes que deseen suscribirlas. Entonces, en caso de que se susciten actos de presión o intimidación en contra de trabajadores con el objeto de violentar o impedir su libertad para el voto, obviamente o que traten de obstaculizar el ingreso al lugar de la diligencia, el funcionario del tribunal designado tiene la potestad de solicitar el apoyo de la fuerza pública para proceder conforme lo considere conducente. Entonces, de tal suerte que para que haya una existencia de un carácter ilícito, el funcionario judicial también puede presentar la denuncia ante autoridad competente porque finalmente se está hablando de algo tan serio como es un recuento de trabajadores que estaban al momento de emplazar al patrón a esa huelga. ¿Cómo se declara la inexistencia de una huelga? Obviamente, si el tribunal la declara inexistente, es porque fijó
a los trabajadores un término de 24 horas para que regresaran a su trabajo, pero a través de la representación sindical, si lo perciben de no acatar la resolución, quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo por causa justificada. ¿Sí? Es que el que declare el patrón que no ha incurrido en la responsabilidad, es decir, que el patrón está tutelando y protegiendo los derechos de los trabajadores y sobre todo que el patrón queda eximido y puede quedar en libertad para contratar a otros trabajadores, que se deban dictar esas medidas que juzgue pertinentes o convenientes. ¿Para qué? Para que se reanude las actividades de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una huelga es declarada ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los trabajadores paristas. ¿Ok? ¿Qué trabajos deben seguir durante el procedimiento de huelga o estallamiento de la misma? Bueno, pues deben fijar el número indispensable de trabajadores para continuar trabajando y sobre todo porque esa suspensión de labores pueda perjudicar gravemente la seguridad y conservación de algunos locales, de maquinarias, de materias primas, y esa reanudación de trabajos debe estar de acuerdo a las prácticas que el juzgador considere convenientes. Aquellos huelguistas que se nieguen a prestar los servicios laborales establecidos en los artículos 466 y 935 de la legislación del trabajo, libera al patrón de responsabilidad y éste puede utilizar a otros trabajadores. Y en caso necesario, el tribunal solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan ya prestarse los servicios necesarios. ¿Qué es el sometimiento del conflicto de huelga al tribunal? Bueno, este conflicto de por sí somete a trabajadores y sobre todo a los patrones a la decisión del tribunal. ¿Por qué? Porque se va a seguir a través de las reglas de un procedimiento ordinario o los procedimientos de naturaleza colectiva o de naturaleza económica, de acuerdo al caso a seguir. El patrón solo puede ejercer la acción de sometimiento del conflicto a la huelga cuando esta huelga se extienda más de 70 días. ¿Sí? Es decir, que si en la sentencia se declare que los motivos de la huelga son imputables al patrón, el tribunal condena a la satisfacción de los trabajadores de sus necesidades cuando sean procedentes y al pago de los salarios correspondientes de los días que hubiese durado el estallamiento de huelga. Y que en ningún caso se debe condenar al patrón en el caso de la huelga solidaria o por simpatía prevista en la fracción sexta del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, ¿qué normas se deben observar cuando la huelga tiene por objeto revisar la celebración o revisión del contrato ley? Bueno, cuando la huelga tenga ese objeto, necesitará primero de hacerse ese escrito por los sindicatos coaligados con una copia para cada uno de los patrones emplazados y sobre todo por los que cada empresa o establecimiento presenta ante el tribunal o autoridad judicial o política de mayor jerarquía. Esto en atención a la fracción segunda del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque bajo la más estricta responsabilidad se debe hacer llegar a los patrones copia del escrito de emplazamiento y dentro de 24 horas siguientes a la de la recepción, el tribunal va a estipular un término de 24 horas para que lo puedas emplazar. Fracción segunda, que el escrito de emplazamiento señale día y hora en que se suspendan las labores y más o menos deben ser 30 días o más posteriores a la fecha de su presentación ante el tribunal. Si el escrito se presenta ante el tribunal bajo la más estricta responsabilidad de este, debe hacer llegar dentro de 24 horas siguientes a su recepción o girar los exhortos necesarios a los patrones. ¿Para qué? Para que se deban desahogar ante la autoridad exhortada ese término de 24 horas. ¿Para qué? Para que se desahoguen, perdón, esos exhortos. Por último, ¿en qué condiciones termina la huelga? Bueno, la huelga debe terminar o se puede terminar por el acuerdo mutuo de trabajadores huelguistas y patrones. Porque aquí ya han subsanado esas diferencias, porque aquí ya han corregido algunas fallas o algunas cuestiones no reconocidas en los contratos colectivos y se han satisfecho las necesidades tanto de patrones como huelguistas. La fracción segunda lo establece cuando el patrón se allana a las pretensiones y sobre todo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento y se comprometa a cubrir los salarios que se hubieran dejado de percibir por parte de los trabajadores.
por laudo, bueno, aquí ya no estableceríamos el laudo arbitral de la comisión que libremente elijan las partes, sino más bien ya por sentencias del tribunal o bien resoluciones del Centro de Conciliación y Registro Laboral, de acuerdo al artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de un escrito de emplazamiento a huelga, que de acuerdo al numeral 900, perdón, a los numerales 440, 443, 450, se acompaña del pliego de posiciones o pliego de peticiones de la huelga. Y obviamente aquí está el pliego de peticiones. Esto es un ejemplo de cómo también el patrón eh, puede dar lectura a los derechos que consideran los trabajadores se han violado. Esto aquí se los voy a dejar en la presentación para que lo vayan checando y puedan ver esa condición. Desde luego, aquí también les anexo un escrito de convenio de huelga ante el Tribunal Federal Laboral, con sus declaraciones, sus cláusulas y desde luego las constancias del secretario general, director general. ¿Sí? Entonces, jóvenes, para poder establecer estos procedimientos de huelga, recordemos que la huelga, al ser un elemento natural del derecho del trabajo y del derecho de asociación, sí tiene varias consideraciones y sobre todo varios requisitos de ley. ¿Por qué? Porque la huelga debe abarcar esa condición de la empresa de uno o varios trabajadores, ¿sí? ¿Qué objetivos debe perseguir la huelga? Pues desde luego establecer que su solicitud debe darse cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos, eh, cuando los patrones estipulen que se han violentado derechos fundamentales o se han violentado esas consideraciones de los contratos colectivos y sobre todo el reconocimiento de los contratos colectivos. ¿Sí? La huelga siempre debe ser existente para satisfacción y los efectos jurídicos del artículo 450 que nos señala que es conseguir el equilibrio de los diversos factores de la producción, obtener la celebración de contratos colectivos o la revisión periódica, cuando menos de 6 meses de esos contratos colectivos, la exigencia de las disposiciones legales para qué, para el reparto, participación y sobre todo pago de utilidades, exigir esa revisión de los salarios contractuales a los que se refieran los artículos 399 bis y 419 bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, en esta condición, la huelga siempre tiene por objeto señalar que se debe realizar por la suspensión de la mayoría de los trabajadores o de las empresas. Entonces, en esta condición, la huelga siempre va a establecer al establecer un objeto social y sobre todo al establecer el equilibrio de los factores de la producción, nosotros estableceremos esas condiciones de cómo los derechos tutelados en el derecho colectivo son más primigenias, son más privilegiadas que las de los simples contratos individuales de trabajo. Uh-huh. Obviamente, ya al establecer todos los requisitos del Instituto de la Huelga, vamos a establecer que la huelga también forma parte de esta adhesión a los derechos del trabajo y previsión social constituidos en el artículo 123 de la propia Carta Magna. Reconoce que ahora las condiciones de trabajo deben de ser mucho mejores para los trabajadores y sobre todo que los patrones deban tutelar y privilegiar estos reconocimientos a sus derechos. Bien, ok. Vámonos, me voy a adelantar un poquito al último tema de la siguiente semana. Y este tema tiene mucho que ver con lo que ya vimos a lo largo del curso. Este tema lo vamos a abordar la siguiente semana ya más a fondo porque vamos a hablar de lo que es reforma laboral y sobre todo qué condiciones establece esta reforma laboral. ¿Sí? ¿Qué condiciones debemos calcular para una buena consolidación del derecho del trabajo actual? ¿Sí? De este derecho del trabajo que nosotros vamos estableciendo a través de los principios de libertad y democracia sindical, de los principios de justicia laboral expedita, de los principios de transparencia sindical, de la inclusión de la perspectiva de género. Es decir, que esta parte también de la libertad sindical establezca el aseguramiento y libre cumplimiento de los convenios internacionales en materia del trabajo. ¿Sí?
que también esta parte de los estatutos, de los reglamentos administrativos e interiores del trabajo, también esta libertad sindical establezca que los sindicatos sean puestos de manera libre, secreta, por voto, por sufragio efectivo. Ajá. Que desde luego se deben constituir siempre los establecimientos de los trabajadores y sobre todo que se hayan eliminado algunas condiciones del contrato colectivo, como es la cláusula de exclusión, y que ningún trabajador o trabajadora deba ser despedido o despedida por condicionarse su empleo al no afiliarse a una asociación sindical. Ahora bien, en esta tesitura también la libertad sindical, al ser un derecho de asociación, establece que nadie nos puede obligar a estar sometidos a un sindicato, que la duración de las mesas directivas o de las funciones directivas es indefinida, pero siempre y cuando no obstaculicen esta condición democrática y participativa de los trabajadores. Sobre todo, que haya rendición de cuentas, que el sindicato pueda organizarse de manera libre, de manera secreta, que estos sindicatos pudieran ser demócratas, ¿sí? Y sobre todo que en esta parte se debe reconocer esa condición de cómo van a normar e integrar, pero sobre todo organizar y calificar las elecciones para integrar cuando menos el padrón de trabajadores electores y sobre todo el padrón de figuras y autoridades que hacen a los sindicatos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, las reformas también vienen a establecer una negociación auténtica en materia colectiva del trabajo, porque los contratos colectivos ahora deben de ser más garantistas, deben de ser más auténticos para acabar con las simulaciones y sobre todo que reconozcan y aprueban los contenidos de los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Entonces, en esta parte, el surgimiento también de la justicia laboral, pues debe establecer que la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y del Tribunal de Justicia Laboral per se, pues necesitan ahora del establecimiento de esa ratificación de acuerdos negociados, de cómo ahora se debe de agotar la figura de la conciliación para evitar actos de huelga precisamente o bien juicios laborales que puedan ser más engorrosos, ¿sí? Desde luego también estableceremos en la siguiente clase cómo la justicia laboral tiene que ser más pronta, más expedita, tiene que establecer esas condiciones de los efectos publicitarios, de realizar procedimientos especiales con titularidad de los contratos colectivos, que tengan esta conciliación obligatoria y sobre todo los procedimientos ante tribunales laborales. ¿Sí? Que ahora los actos paraprocesales o prejudiciales establecidos en los numerales 684 al 684U establecen que el Centro de Conciliación y Registro Laboral sea la autoridad competente para establecer esos acuerdos previos a los conflictos laborales. ¿Sí? Obviamente también necesitamos establecer principios dentro de la justicia laboral y sobre todo qué violaciones puede haber dentro de los procedimientos que se deben de evitar. Desde luego, la rendición de cuentas es súper importante para los sindicatos hoy día. ¿Por qué? Porque al no ser auditables, bueno, pues obviamente están jugando aquí con el patrimonio de los trabajadores. Desde luego se puede tocar esta parte de la inclusión y perspectiva de género en atención a los entornos en los trabajos y sobre todo que se generen ambientes laborales más seguros y libres de conductas como el abuso sexual, el acoso sexual, condiciones vidas de salud y trabajo digno, protocolos para prevenir categorías sospechosas por razones de discriminación, erradicar esas prácticas del trabajo forzoso e infantil, pero sobre todo que la ley se haga cumplir con responsabilidad para todas y todos los trabajadores. Uh-huh. Es decir, que la reforma al derecho del trabajo va encaminada a cómo nosotros vemos hoy día este proceso progresivo de los derechos laborales, ¿no? Entonces, obviamente, el derecho de huelga que precede de las huelgas de Cananel de Río Blanco condicionan mucho lo que hoy día conocemos como el trabajo y la previsión social, principalmente porque reconocen este derecho de asociación, esta libertad de asociación y esta libertad sindical respecto de cómo estamos nosotros hoy día parados frente a las empresas. Ahorita tengo entendido que una casa de empeño está en paro de labores porque no se le han respetado ciertas condiciones de sus contratos colectivos y por lo tanto, pues es su derecho establecer y manifestarse de esa manera. ¿De acuerdo?
Bien, pues yo les agradezco su atención en la sesión del día de hoy. Eh, Cerraremos ya curso la siguiente semana y bueno, espero que estas sesiones les sean todavía más interesantes. ¿De acuerdo? Les deseo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, según el horario en que nos veamos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.